Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener el repaso de la lección. Así que esperamos, hermanos, que podamos aportar todos y podamos intercambiar conocimiento respecto a lo que hemos aprendido de la lección de escuela sabática esta semana. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu palabra dice que ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En esta ocasión tan especial que vamos a tener repaso a la lección, te pedimos, Señor, de que nos ayudes a recordar lo que hemos estudiado y podamos aprender todos para la honra y gloria de tu nombre. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la lección que vamos a estudiar o vamos a repasar en esta media hora de escuela sabática, voy a pedir, hermanos, que estén en reverencia, que estemos concentrados, hermanos, para que podamos, si algún hermano quiere aportar, que pueda levantar la mano para que pueda opinar respecto a la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática trae como título el Evangelio Eterno. El versículo para memorizar dice: entonces vi otro ángel que volaba por en medio del cielo con el Evangelio Eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este versículo, hermanos, está en los mensajes de los tres ángeles. ¿Qué son los mensajes de los tres ángeles, hermanos? Los mensajes de los tres ángeles es el último mensaje de amonestación que Dios manda a esta tierra antes de su venida. Y esos ángeles son un símbolo de la iglesia remanente predicando estos mensajes, el Evangelio Eterno. Hermanos, saben de que si este mensaje no existiera, los mensajes de los tres ángeles, nosotros tampoco existiéramos, ni tampoco nos llamáramos adventistas del séptimo día. ¿Sabe cómo los llamáramos? Pentecostales o mormones o testigos de Jehová, si no existiera este mensaje. Lo que nos hace distintivos es que tenemos un mensaje especial y diferente, no mejor, sino que diferente a lo que enseña Babilonia. ¿Quién es Babilonia? Catolicismo y protestantismo apóstata. No hay que tener miedo de decir esto. Esperamos que en estos días que faltan o lecciones que faltan, podamos los maestros de escuela sabática aclarar estos puntos y sin miedo decir quién es Babilonia. Sí, hermanos, porque no sé cómo le van a hacer a aquellos predicadores que tienen miedo a hablar quién es Babilonia. No sé cómo van a hacer cuando se topen con el mensaje del segundo ángel. No sé qué términos van a usar, porque parte del Evangelio Eterno es llamar a la gente que salga ¿de qué? De Babilonia. Estuve analizando que aquí dice Evangelio Eterno. Esa palabra eterno, ¿saben qué significa, hermanos? En el griego es ainos, es el equivalente a olán. Dios es olán, o sea, eterno. Dios es eterno. Aquí se le aplica al evangelio. Es un evangelio eterno. ¿Qué significa? Que el evangelio nunca ha tenido principio ni fin. Es eterno como Dios mismo.
¿Saben de que los judíos tienen una oración antes de leer la Torá? Se le conoce como la Shema. Antes de leer la Torá, o lo que le conocemos nosotros como el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, cuando se va a abrir la Torá en la sinagoga judía, ellos repiten la Shema. Oye Israel, Jehová uno es, Jehová amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La Shema. ¿Saben que nosotros también tenemos una Shema? ¿Cuál es nuestro estandarte? ¿Cuál es nuestro estandarte? ¿Saben qué es un estandarte, hermanos? ¿Es un estandarte qué es? Como una bandera que nos identifica de qué ejército somos. ¿Nuestro estandarte cuál es, hermanos? Hermano Claudio, ¿cuál es nuestro estandarte como adventistas del séptimo día? Amén, así es. El mensaje de los 3 ángeles es nuestro estandarte. Y en estos mensajes está el evangelio eterno. ¿Están conmigo? Ahora, ¿el evangelio qué es? La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa buenas noticias. Pregunto, ¿cuándo se empezó a predicar el evangelio? Correcto. Y pongan atención, hermanos, adventistas que están aquí. Oigan lo que voy a decir. Otra pregunta. Esto lo viene hablando la lección y no podemos ir así, día lunes, día martes, día miércoles. No estamos aquí deletreando, no estamos en el kinder. Sí, yo sé eso, pero es un repaso, hermanos. Es un repaso donde nosotros sacamos el extracto. En media hora tenemos que sacar el extracto. Hermanos, ¿cuándo fue creado el plan de salvación? El plan de salvación fue creado antes de la fundación del mundo. Dice Apocalipsis 13:8, y lo dice Pedro también en su carta, que Cristo fue destinado antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el pecado, el origen del pecado, no tomó por sorpresa a Dios. Dios siempre tuvo un plan de salvación. Pero ¿qué es lo que pasó con la entrada del pecado? Ese plan de salvación fue echado a rodar. ¿Me voy a explicar, hermano? O sea, el pecado no sorprendió a Dios como por decir, no tenía un plan B, lo voy a inventar en este instante. No. El plan de salvación fue creado antes de la fundación del mundo y es eterno, por eso es que es evangelio eterno. Con la entrada del pecado se echó a rodar. Y la primera proclamación del evangelio eterno, ¿saben dónde se encuentra? La proclamación del evangelio eterno, ¿dónde se encuentra por primera vez? Génesis 3:15. Ya vi que aquí hay hermanos que les gusta estudiar la Biblia. Génesis 3:15. Se le conoce como el protoevangelio. ¿Saben de que hace poco estuve platicando con un evangélico allí en el mercado? Y él me decía así. Me decía de que hoy somos salvos por gracia. En el Nuevo Testamento somos salvos por gracia. Y que en el Antiguo Testamento la gente era salvada por ley. Yo dejé que él me expresara lo que él creía. Lo dejé que hablara. Y cuando terminó de hablar, yo le presento el mensaje. Y le dije yo, hermano, usted está equivocado. Y muy equivocado. Porque la gracia no inició en el Nuevo Testamento. La gracia, ¿saben? La gracia es eterna porque la gracia es Cristo. Pregunto, hermanos, ¿Adán y Eva cómo fueron salvados? ¿Por ley o por gracia? Hermanos, allá atrás. Por gracia. Abraham
¿Fue salvado por la ley? La ley a nadie salva, nunca ha sido salvación por ley. Todos los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvados? Por gracia. Esa es una falsa enseñanza que los protestantes se han creado por una mala interpretación de la Biblia. Pero la salvación siempre ha sido por gracia. Y saben, hermanos, que el libro de Apocalipsis, incluyendo los mensajes de los 3 ángeles, presenta la gracia salvadora de Cristo. ¿Saben, hermano? Saben de que Martín Lutero, aunque fue un gran hombre de Dios, que Dios lo levantó para romper las ligaduras de Roma, para romper las cadenas de Roma, pero Martín Lutero no tenía toda la luz, dice la sierva del Señor. Saben de que Martín Lutero tenía un grave problema con el libro de Apocalipsis. Martín Lutero no aceptaba el libro de Apocalipsis, ni tampoco el libro de Santiago. Martín Lutero le llamaba el libro de Santiago el libro de paja, y no aceptaba el libro de Apocalipsis. ¿Saben por qué, hermano? Sabemos de que Martín Lutero no tenía toda la luz, y no podemos juzgar a alguien por la luz que nunca conoció o nunca tuvo. Martín Lutero creía de que el libro de Santiago era un libro de paja, porque decía que el hombre era justificado también que por las obras. Y no le parecía el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis, él no veía la gracia de Cristo. Creía que el libro de Apocalipsis era un libro de terror, que hablaba de bestias, de dragones. Un libro terrorífico, tipo como lo presenta Hollywood en sus películas. Pero ¿saben algo, hermanos? Que el libro de Apocalipsis es el libro que más habla de la gracia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En el libro de Apocalipsis es el libro que habla más de la gracia de Cristo. Pero ¿saben qué es lo que están diciendo algunos predicadores? Que predicar del libro de Apocalipsis es predicar un evangelio del terror. Imagínense, hermano. Sí. Sí, es correcto, hermano, pero nosotros, si ustedes escucharon lo que dijimos de que la gracia es eterna como Dios mismo, en el Génesis se echó a rodar. ¿Escucharon que dije esa palabra? O sea, no dijimos que en Génesis 3:15 inició la gracia. Ahí empezó a rodar el plan de salvación, ¿me entiendes? Cuando ya el pecado entró a esta tierra, la gracia empezó a salvar al ser humano. Se echó a rodar el plan. ¿Me doy a explicar, hermano? Entonces, ahí ustedes leen Génesis 3:15, ahí está la proclamación del Evangelio. ¿Saben qué significa proclamar? Hablarlo. ¿Y quién lo proclamó? Dios. ¿Que iba a venir qué? Cristo Jesús. Pero es interesante, hermano, quiero que quede claro que todo el libro de Apocalipsis presenta la gracia de Cristo. No importa qué tema se predique, no importa si habla del dragón, de la bestia. Cuando el tercer ángel dice que alguno adora a la bestia, que se maten, él también beberá de la ira de Dios pasado oscuro en la copa de juicio. La pregunta es, ¿hay gracia allí o no hay gracia? Hay gracia, ahí está la gracia, es el centro. La gracia lo está diciendo para que la gente no se enrede. Lo que pasa es que nosotros a veces predicamos mal eso, metemos tanto de la verdad, porque yo he oído un señor que da la lección, que dice que no busques monstruos, bestias ni nada, solo busques a Cristo. Este señor está hablando para lo contrario. ¿Y por qué lo pusieron
Pero hay una verdad media, hay que tener cuidado con esa clase de... Si lo pusieron en la Biblia, la fecha y los monstruos, es por algo que yo debo conocerlo y la gracia me lo está revelando. Y si están allí es para que lo señale quiénes son. Hermano, eso es lo que dice el hermano Leonidas, es importante. ¿Escucharon lo que dijo el hermano? Eso, hermanos, es claro. Oigan bien, el evangelio eterno, hermanos, pongan atención a lo que voy a decir. El evangelio eterno es predicarle al mundo que en Cristo hay salvación. Pero el evangelio eterno tiene otra dimensión, que hay que a la gente decirle la verdad y hay que señalar a los sistemas que están contemplados en las profecías, la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Ahora, hermano, oigan bien lo que voy a decir. Ese mensaje del tercer ángel, que habla de que el que adora a la bestia y recibe su marca, beberá el vino de la ira de Dios, hermanos. Oigan bien, hermano. Ese es un evangelio de advertencia y de amonestación. ¿Y saben por qué Dios manda esa advertencia? Porque nos odia. ¿Va que porque nos odia? Va. Es porque nos ama y no quiere que nos condenemos. ¿Es gracia a eso? Ahí está la gracia en el mensaje del tercer ángel. Entonces, pero para que usted presente la gracia y que Dios no quiere que nadie se condena, hay que a la gente decirle quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia. Y aquí vemos el problema que el hermano está diciendo. ¿Por qué un predicador tiene miedo a hablar de eso? Saben de que yo platicando con un hermano de una iglesia de Estados Unidos me decía de que habían hecho un voto los hermanos de no mencionar en el púlpito a la Iglesia Católica Romana. Que cuando se hablara de Babilonia y la ramera, que dijeran Iglesia Popular. ¿Cómo así? ¿Por qué vamos a cambiarle el nombre? Pero, oiga bien, pero si yo estoy platicando con usted, le digo, hermano, fíjese que yo antes pertenecía a la Iglesia Popular, y usted me dice, Iglesia Popular, ¿a cuál, hermano? ¿A los mormones? ¿Va que no le doy claridad? Tiene que decir. Entonces, todo es por gracia. Ese es el evangelio. O sea, el evangelio eterno presenta que Cristo es nuestro Salvador, pero si nosotros rechazamos el mensaje, vamos a sufrir el castigo del mensaje del tercer ángel. Entonces, hermano, hay que tener cuidado. Esta lección nos va a servir para reflexionar, para que no vayamos a estar predicando un evangelio adulterado, un evangelio a medias. ¿Sí, hermano? Hay que decir. Hermanos, ¿quién es Babilonia en las profecías? ¿Quién es Babilonia? Hay que decirlo con claridad, la Iglesia Católica Romana. No, Babilonia nos sí. Proponen todas las religiones apóstoles. Y la Iglesia Romana es la madre de la madre. Hay que darle todas cosas por su nombre. Sí, lo que pasa es que no me dejó terminar, hermano. Ahí está la tuya. Babilonia, todos sabemos de que representa el catolicismo romano y sus hijas, el protestantismo apóstata. Entonces, hay que señalar eso, hermanos. Hay que señalar, hay que predicarlo. Saben, hermanos, de que Elena de White, en el libro Conflicto de los Siglos, es donde más habla de este sistema, Conflicto de los Siglos. Hermanos, cuando Dios manda esta clase de mensajes es porque nos ama, es el evangelio eterno. El evangelio eterno es presentarle a la gente la salvación a través de Cristo. Pero también a la gente hay que decirle la verdad, hermanos. Hay que decirle la verdad.
quién es Babilonia, hay que a la gente llamarla que salga de Babilonia. Y esto también es parte del Evangelio eterno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El Evangelio eterno, Cristo es nuestra justicia, Cristo nos salva, Cristo nos declara justos y nos hace justos a través de su justicia. El Evangelio eterno implica también exaltar los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos. O sea, vemos de que el Evangelio eterno es un combo. Eso sigue siendo verdad presente, porque ahorita lo están escondiendo los mandamientos. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que señalar todo esto. Los mandamientos están vivos y permanecerán como eternos. Así es, correcto. ¿Algún hermano que quiera aportar, hermanos? Sí, sí. Sí, amén. En eso está. Sí, estamos de acuerdo en eso. Los mensajes tienen que darse en orden. Eso sí estamos de acuerdo, porque primero uno, después otro. O sea que están unidos los mensajes. Son secuenciales. Sí, hagámoslo. Debo comenzar en el principio de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios dio para que nos revele a sus siervos y a quienes no lo siervos, para todos los que van a predicar la palabra de Dios. Voy a estar aquí. Ahora, ¿para qué la reveló? ¿Para que yo dé la mitad o para qué? Por eso es que me gusta agarrarle todo. Porque la lección es muy hablando. La revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo para que la diera a Juan y Juan para que la diera a todos los predicadores, voy a hablar así más claro. Y ese mensaje es el que levantó a la iglesia adventista. El mensaje de Apocalipsis, que es el mensaje de los ángeles. Ahora la pregunta es, si nosotros no estamos dando ese mensaje, ¿somos adventistas? No, no somos adventistas. Ese es el punto que yo me gustaría que le entremos, porque la lección a eso nos lleva. Sí, hermano. Sí, hermano, eso es cierto, hermano. Nosotros como adventistas sabemos de que, y esto yo siempre le he dicho, que si nosotros no predicamos este mensaje completo, como dice el hermano, no somos adventistas. Porque el mensaje tiene que entregarse completo. Y saben, hermano, y les voy a dar un pequeño testimonio. Saben de que hace algunos meses platiqué con un pastor protestante de una iglesia. Y saben de que ellos son los que más hablan de Cristo. Hablan de Cristo, hablan del amor de Cristo, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es la salvación por gracia, pero se la ponen tan linda que uno se enternece, hasta ganas de llorar le dan. Bien bonito, bien lindo.
Cristo es el amor, Cristo amor a Cristo, Cristo nos salva, Cristo nos redime, Cristo en Él hay poder y en Cristo aquí. Y yo le digo, pero sabe, hermanos, de que Cristo también tiene algo que también quiere que Él lo conozcamos. ¿Y sabe qué es? Eso fue en un comedor ahí en San Vicente. ¿Sabe? Le dije yo así directamente, y era pastor de una iglesia evangélica. ¿Sabe quién es Babilonia en Apocalipsis? Inmediatamente él me dice, la iglesia católica. Y le digo yo, lo llevé con táctica. Pero sabe, le dije yo, que en Apocalipsis 17, versículo 5, dice que esta Babilonia tiene hijas. Yo quiero que usted me diga quiénes son las hijas. Y se puso en qué pensar, se puso por un momento. E inmediatamente me dijo, ya sé lo que está diciendo usted. Usted quiere decir que nosotros somos las hijas, me dijo. Sí, yo no había dicho nada. Yo no hablé nada. Inmediatamente él entendió el mensaje. Yo no mencioné ninguna palabra, solamente lo iba llevando. Pero usted dice que la ramera es la iglesia católica. ¿Y las hijas quiénes son? Y se quedó él pensativo. Usted está diciendo que nosotros somos, me dijo. Y le empecé a explicar que es una mujer en profecía, que quiénes son las hijas, que también son mujeres, y la doctrina, todo eso. A modo que lo dejé sin palabras, todo el argumento que él hablaba se los opaqué. Hermanos, nosotros como adventistas debemos de predicar el evangelio eterno, pero contenido en los mensajes de los tres ángeles. El evangelio, voy a usar esta palabra, el evangelio adventista, aunque no hay evangelio adventista, pero voy a usar esta palabra, el evangelio que predica la iglesia adventista es diferente al evangelio que predican las iglesias protestantes. Porque las iglesias protestantes no exaltan los mandamientos. Correcto, pero si ustedes ven, las iglesias protestantes, ¿con qué tienen problema? Con los mandamientos. ¿Sí o no? Es el conflicto con los mandamientos de Dios. Le pueden aceptar cualquier cosa, pero se meten en problemas con los mandamientos, porque ellos lo que quieren es que rechazar el sábado. Entonces, hermano, si vamos a predicar el evangelio eterno, y esto es lo que viene presentando la lección de escuela sabática, si vamos a presentar el evangelio eterno, hay que predicarlo a medias o completo. Tenemos que rebajarlo. Tenemos que rebajarlo. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿será que en la iglesia adventista hay predicadores que están predicando un evangelio a media? Evangelio a media. Saben de que eso es peligroso, hermanos, el evangelio a media, la verdad media. Saben que hay un dicho mundano. Si vas a entregar la verdad media, amor, no entregas nada. Así dice, si vas a entregar la verdad media, amor, no. Dilo todo o no digas nada. Sí, evangelio eterno. Eso estamos diciendo, estamos hablando del predicador. Es correcto, y por eso nosotros dijimos,
Yo dije, ¿hay predicadores que no predican la verdad completa? Sí, no dijimos la iglesia no la predica. O sea, dijimos, ¿hay predicadores? Sí. Y el hermano Leonidas dice, la mayoría de predicadores, la mayoría, no quieren predicar la verdad completa. ¿Saben por qué, hermano? Porque predicar la verdad completa, eso muchas veces trae oposición, persecución, críticas, desdén y un montón de oposición. Y ese es el punto de partida. La iglesia adventista lo que quiere es que no sea perseguida. Y mientras no sea perseguida la iglesia adventista, es porque va a tener camino. ¿Correcto? La iglesia adventista, cuando diga todo y lo hable sin miedo, es cuando se va a manifestar el Espíritu Santo en los que digan la verdad y en los que aquellos se va a manifestar también en otro espíritu. Pero legalmente este identifica al verdadero pueblo de Dios, porque el remanente va a salir con este mensaje. Si le tenemos miedo a él, porque me van a matar, me van a quitar el sueldo, me van a quitar el privilegio, entonces yo estoy... Y sabe, hermano, y ese mensaje del tercer ángel es que llama a la gente que salga de Babilonia. Dice el Espíritu Profecía que la gente se va a quedar impactada de escuchar esas verdades que nunca escucharon. Cuando Babilonia sea desenmascarada, dice, ya leí usted el conflicto de los siglos, va a ser desenmascarada. Sí, dígame. Porque va a ser desenmascarada cuando mire, más que todo, que esto los persigue y por qué los persiguen, si son buenos. Porque la cosa depende de cómo sea la iglesia de verdad. Porque yo miro hermanos verdaderos que andan con todo lo que pueden. La gente habla y dice que está hermano, sí conoce que le mandé. Ahora, y un día lo mira al presidente, lo que va a decir la gente. Entonces, los que están perdidos, los que persiguen. Sí, así es. El evangelio es el que va a hacer la diferencia. Sí. No es la persona. Y dice el Espíritu de Profecía en el capítulo, el conflicto de los siglos, el capítulo, la fe de los mártires, dice que la iglesia aún no es perseguida porque vive igual que el mundo y no despierta oposición. O sea, va a haber un momento que cuando la iglesia, como cuerpo, como iglesia, como pueblo de Dios, empecemos a predicar el mensaje como se debe y empecemos a ser perseguidos, es que hermanos, es que entonces estamos haciendo las cosas correctas. No esperemos que todos lo prediquen. Este es otro punto. Solo esperemos que si tú perteneces a la iglesia predica, da todo lo que tengas. Ya llegaron de más que creer que hacer. Porque en aquel tiempo dice el conflicto de los y en eventos de los últimos días, el leído dice que aquellos que están en el cogollo van a salir volando afuera y van a quedar laicos predicando la verdad. Sí, Por tanto, la apostasía. este es un punto que nosotros debemos de estudiar todos los que estamos aquí, solo está ahí para Navarra, lo que nosotros necesitamos que no nos pegaran mentirosos. Correcto. O sea, el mensaje de los tres ángeles llama a la gente que salga del error y también nos reforma a nosotros. Hermanos, para aterrizar, Jesucristo dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál va a ser el testimonio de usted? ¿Dónde encontramos el clima de Mateo 24:14? En los mensajes de los tres ángeles. Sí. Yo les hago una pregunta, hermano, para terminar. ¿Creen ustedes, adventistas, que el mundo está preparado para escuchar los mensajes de los tres ángeles? ¿Está preparado? Sí. ¿Está preparado? La pregunta es, y esto lo digo con respeto, hermanos, hay quienes dicen así, hermanos, no podemos predicar esto porque la gente se va a ofender. ¿Es correcto eso? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes quieren también parecer. ¿Verdad que es una mentalidad diabólica? Que yo digo, no hay que predicar esto porque la gente se va a ofender. Eso es diabólico. Según Apocalipsis 14:6, los mensajes de los tres ángeles, ¿a dónde tiene que predicarse? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. En todo el mundo. Significa que el mundo está preparado para escuchar estos mensajes. Hay que predicarlos, hay que rebajar la voz o hay que predicarlos con gran voz. Con gran voz. Hermano, entonces, para aterrizar, porque estos temas me gustan a mí. Hermano, es correcto hacer una conferencia, podemos decir así, una maratón de todo el país, una conferencia
evangelística o como le llamemos, y congregar en un estadio 50,000 personas para que escuchen los mensajes de los tres ángeles. ¿Es correcto? ¿Es correcto eso? Hacer una conferencia así de 50,000 personas en un estadio, así como la que hizo, ¿se acuerda que cuando fuimos aquí al estadio Mágico González? Que vino, ¿cómo se llama? No, otro otro, ¿se acuerdan? Que nos reunimos allá y fueron 2 noches que fuimos, hermanos. Una conferencia de esa magnitud, poder presentar el evangelio de los tres ángeles. Saber aprovechar. Pero ¿qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando, hermanos? Yo quisiera que alguien me contestara así, con humildad, sin necesidad de meterlo en conflicto. ¿Por qué se invitan a predicadores y evangelistas que vienen a predicar otras clases de mensajes, a hacer reír a la gente o a contar chistes? Y se le pagan buenos hoteles. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos llegando al punto que estaban los fariseos cuando vino Cristo. Y los fariseos no querían decir la verdad. Los fariseos conocieron a Jesús. Lo que pasa es que hay un texto fuerte. Entonces, ahora, los adventistas, verdaderos adventistas, conocen el mensaje o no lo conocen. No me va a decir que Jesús no lo conoce. Lo conocen. Lo conocen muy bien. El problema es que tienen miedo que lo vayan a callar, lo secuestraron una vez. Y a eso que estuvo viendo el hombre. Y esto que no le pusieron el cuchillo tal vez. Bueno, vamos a ver más. Pero el punto aquí Jesucristo dijo que para eso hay que tener carácter. Sí. Para predicar el evangelio. Entonces hay que predicar, hermanos. No negarlo. Correcto, así es. Hermanos, espero que hayamos aprendido la importancia que como adventistas hay que predicar la verdad completa en los mensajes de los tres ángeles. Dios nos bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria así haya sido para nuestro Dios. Amén.